Va a ser mentira, yo creo. Sí, la momia va a ser roja. Sí. A ver, sí. Esa es la momia más hermosa del universo, es la que tenemos aquí. Pasen de este lado, ¿verdad? Ya ustedes me dirán si es verdad o es mentira. Es verdad, así es verdad, porque pues somos nosotros mismos, es nuestro reflejo. Pues hoy en día, no sabía, pero era otro vestido más completo. No recuerdo cómo le llamaban. Delantal, exactamente. Su suéter también. Podemos observar, bueno, que ya la mujer elegante aquí pues ya no cuenta con sus extremidades, ¿sí? Por lo mismo porque se van deteriorando. La mujer elegante pues sí cuenta con parte de su cabello, pueden observar de este lado, cuenta más del lado izquierdo que del lado derecho. Sus ojitos al parecer están cerrados, cuenta con su nariz y con parte de su dentadura. Podemos observar también un anillo que tiene aquí en su segundo dedo. ¿Sí? Se dice, bueno, que ellas son momias actuales. ¿Por qué actuales? Porque tienen más o menos como de 40 a 70 años. Las que en algún momento han ido ustedes a ver, en Guanajuato, las momias de Guanajuato, bueno, pues son más o menos como de 300 a 350 años. Y estas pues son momias recientes, son originales. La única réplica que tenemos es la última, que va a ser un fetito, que es, bueno, es la que nos va a despedir a ustedes, ¿verdad? Estas monjas coronadas eran martirizadas, o sea que cuando mueren lo que hacían era ponerlas súper elegantes y les ponían sus coronas reales para poderlas identificar. Estas monjas las vamos a tener aquí, dándoles el recorrido a ustedes, son como, más o menos como unas cegas que tenemos aquí. Y de este lado tenemos al emigrante. Se dice que este señor fue un emigrante porque al parecer murió en Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Bueno, una necrosis, que lamentablemente le destruyó algunos dedos. Cuenta con más dedos que la mujer elegante. Aquí podemos observar que tiene en esta parte necrosada, tiene una fisura que le hicieron pues para abrirle, para saber qué tipo de enfermedad le había ocasionado la necrosis. Actualmente, bueno, el cráneo está en esta parte, por lo mismo porque se va deteriorando, pues ya nos pasaron de este lado. Sí. Hay una medalla de la custodia, no sé si alcanza a observar por este lado. Sí. Pues ya aquí el cristiano ya no cuenta con su atuendo completo. Ya se podemos observar, pues nada más está en esta parte, ya lo que es este lado, se miran en estas botellas. La parte de su cráneo, pues está completo, pero no tiene cabello. Lo que es oreja, alguna pequeña silueta no está completa tampoco. Su nariz la observa, que es interesante. Pero que las empezaron ya a fueron de sí, más o menos de la época de 1926 a 1900. Bueno, se dice que ellas se convirtieron en momias por el tipo de minerales que existen ahí. Aquí tenemos una exhibición, una pequeña salita. Esta es una sala de exhibición de cráneos. Estos cráneos no son reales. Ellos portan un cinturón con 3 nudos. Aquí vemos los 3 nuditos. Y según los antecedentes menciona que cada uno es la pobreza, la castidad, Dios, un papel tradicional. Un papel tradicional de México. ¿Qué significa esto? Bueno, que cavaban tumba, ponían a los hijos, echaban piedra, agarraba la persona con su puño de piedra, la besaba y se la aventaba a su ser querido para despedirlo. Cuenta con su crucecita donde va el nombre de la persona, su fecha de nacimiento y su fecha de fallecimiento. Se dice que la choma allá tiene más o menos como de 300 a 320 fosas comunes. ¿Qué significa esto? Bueno, que son cuerpos, pero la protección que les da a ustedes, pues que disfruten la vida, ¿sí? Disfruten en pareja, en familia, disfruten a sus hijos, estén pendientes de ellos, pero aquí, no cuando estén aquí. Porque se dice que fue conocido porque cargaba un morral, pero en su morral cargaba un huesito. Y ese huesito lo cargaba de arriba para abajo. Cuando él recolectaba su verdura, se iba a las afueras del pueblo, lo que hacía era su fogata, ponía su lata de chiles,
le ponía ya lo que era la verdura, cuando empezaba a hervir, le ponía ya lo que era su huesito. ¿Sí? Quiero pensar que el amigo Sofites por eso cuenta con una dentadura, se alcanza a observar. Sus vestimentas y sus facciones. Se dice que doña Marta pues es una de las personas con mejor facciones, es parte de las cosas. Se dice que doña Marta, si podemos observar, miren, doña Marta usaba capriz. Vean su cabellera. Lo interesante de doña Marta, no sé si le queda el tiempo también, le podían hacer el manito de doña Marta, trae sus uñas. Se dice que cuando nosotros ya no estamos en este mundo, lo primero que perdemos son los ojos. Si observaron las demás novias, más eran la pura silueta, pero doña Marta sí los tiene. Sí tiene sus ojos, sus uñas, sus 5 deditos, ¿sí? La nariz ya no. Tiene sus 2 colmillitos y sus extremidades pues ya no.